Buenos días a todos desde Bruselas y muchísimas gracias a IAB por haberme invitado a participar en este Congreso de Regulación Publicitaria. A participar nuevamente, porque ya he participado en el pasado y siento no poder participar de una manera presencial y de una manera en tiempo real. Por diferentes circunstancias. Desde luego, a todos no se nos escapa que desgraciadamente esta época es una época bastante complicada, ¿no? Buenos días también desde Bruselas, desde donde tengo el placer de comentar algunas de las novedades que se están produciendo en el panorama legislativo europeo y del que yo creo que todos podemos sacar muy interesantes conclusiones y muy interesante información. Es un momento importante en el que se están concluyendo algunos de los proyectos más significativos de la estrategia digital que la Comisión Europea puso en marcha en el año 2020. Esta estrategia digital, como todos sabéis, giraba alrededor de tres pilares fundamentales: los datos, la inteligencia artificial y la economía de la plataforma, como tres realidades disruptivas, sobre todo los datos y la inteligencia artificial en cuanto al valor económico que puedan generar, y el ámbito de la plataforma como una realidad en la que era necesaria la introducción de una serie de reglas normativas en un espacio en el que lo que dominaba hasta ahora era una suerte, como algunos denominan, de salvaje oeste, en el que los grandes intermediarios, sobre todo, imponían sus reglas sin sujetarse a, como digo, normas de obligado cumplimiento. De este último pilar penden dos propuestas: el Reglamento de Mercados y Servicios Digitales y el Reglamento de Mercados Digitales, las llamadas por sus siglas DSA y DMA. Y yo voy a centrarme particularmente en la DSA. La DSA, la Digital Services Act, ha tenido un recorrido bastante rápido, hay que decir, en cuanto a su negociación. En el Consejo comenzó con la presidencia portuguesa y ha concluido con la presidencia eslovena, en el que llegando a la adopción de una orientación general en el mes de diciembre. El Parlamento concluyó su informe y lo votó en plenario la semana pasada, y ahora se inicia el procedimiento de negociación denominado de diálogo tripartito, de trílogos, en el que esperamos llegar a un acuerdo más pronto que tarde. Es una norma muy importante, es una norma que establece una serie de reglas para que los intermediarios de Internet sean responsables, sean transparentes, rindan cuentas de sus actuaciones. Esta norma, que ya venía, digamos, anticipada por una muy buena propuesta originalmente de la Comisión, ha sufrido también mejoras en el Consejo y algunas en el Parlamento. Voy a referirme a algunas de ellas. En el Consejo, a través, por ejemplo, de la clarificación de que los intermediarios de Internet deben de mantener determinados contenidos retirados, las denominadas Stay Down Obligations, en el considerando 28. La clarificación de la responsabilidad de los intermediarios de Internet cuando otros dependen de ellos o cuando existen criterios de dominancia. O también la determinación de que aquellos que faciliten actividades ilegales no podrán beneficiarse de la exención de responsabilidad. Evidentemente, conservando los principios esenciales de la Directiva de Comercio Electrónico, que es la norma que el DSA complementa y reinterpreta. Asimismo, también se incluyeron categorías que no estaban en la propuesta original de la Comisión de Intermediarios, como los motores de búsqueda, y se complementó la propuesta con algunas medidas importantes en materia de protección de la infancia. Pero sobre todo
se estableció un sistema de gobernanza de tal manera que un conjunto importante de actores incluidos en el reglamento, como son las llamadas Very Large Online Platforms en inglés, es decir, los intermediarios en línea muy grandes, aquellos que tienen más de 45 millones de usuarios, sean supervisados por la Comisión Europea, de tal manera que se centraliza esa supervisión, respetando un pilar también muy importante de la Directiva de Comercio Electrónico, como es el principio de país de origen. Estamos ahora en un momento, como digo, importante en el que se inician los trílogos con el Parlamento Europeo, y el Parlamento Europeo ha aprobado un informe que también incluye algunas medidas importantes, algunas medidas que pueden mejorar la propuesta. Por ejemplo, medidas que tienden a acometer el fenómeno de las deepfakes. Por ejemplo, medidas adicionales de transparencia en materia de sistemas de recomendación, o aquellas que complementan también las ideas que en el Consejo se han incluido para luchar contra las denominadas dark patterns, con ejemplos concretos de este tipo de prácticas que deben ser desterradas. También el Parlamento incluye medidas adicionales en materia de protección de la infancia. Por lo que se refiere al ámbito publicitario, como todos sabéis, existe un artículo particularmente importante, que es el artículo 24. El artículo 24 en el Consejo ha sufrido pocas modificaciones, algunas desde luego que lo mejoran, pero quizá lo más polémico ha sido los movimientos que se han producido en el Consejo. Algunas enmiendas iniciales en el Parlamento. Algunas enmiendas iniciales en el Parlamento pretendían la prohibición de la publicidad segmentada. Una medida, o de la publicidad dirigida, segmentada. Una medida que quizá podía resultar excesiva. Todos sabemos que la publicidad dirigida es un instrumento fundamental de la economía en línea y que no tiene por qué ser perjudicial, sino todo lo contrario, beneficiosa para los usuarios, que en muchas ocasiones prefieren recibir publicidad ajustada a sus propios intereses que una publicidad general. Finalmente, esta enmienda no ha prosperado en el Parlamento, de tal manera que se ha incluido otra enmienda de mucho menor calado y que creo que puede ser aceptada por el Consejo. Es aquella que prohíbe la publicidad dirigida a menores o colectivos vulnerables. En el texto gemelo del DSA, que es el DMA, sí se ha incluido una prohibición de mayor calado, pero veremos cómo prospera. Vuelvo a decir que ese tipo de medidas drásticas generalmente no suelen tener una buena contestación en el Consejo. Se ha incluido también en el artículo 24 por parte del Parlamento alguna enmienda tendiente a clarificar el seguimiento de los usuarios, que creo que puede ser compatible con la posición que en el Consejo se ha adoptado en otra regulación, el Reglamento de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas, que está ahora mismo en negociación, y donde, como todos sabéis, el Consejo establece o clarifica el régimen de las cookies y, en concreto, la práctica de las cookie walls, permitiendo su uso en determinados casos. La enmienda del Parlamento puede, en un determinado sentido, acomodarse a esa posición, y habrá que ver si puede encajar en el texto final. Pero, como digo, en general, todas estas propuestas que el Parlamento hace son propuestas hasta cierto punto razonables, lo que me lleva a pensar que la negociación no tarde mucho en concluirse. Ambas instituciones yo creo que están comprometidas a que este paquete legislativo, en concreto este reglamento, se apruebe cuanto antes. Es un momento, como decía al principio de mi intervención, interesante. O sea, no solo estamos terminando la negociación del reglamento de mercado de servicios digitales, del DSA, sino que también estamos negociando otras normas muy importantes que forman parte de esa estrategia digital. Estamos negociando la primera norma mundial sobre inteligencia artificial, el reglamento de inteligencia artificial,
muy importante, una norma horizontal que afecta a todos los sectores y que establece por primera vez un catálogo de principios éticos en el uso de sistemas de inteligencia artificial. También otras normas vinculadas a la puesta en conformidad, a los requerimientos técnicos de estos sistemas. Estamos también negociando una importante norma sobre la identidad electrónica, pero estamos también a la espera de la norma más importante en materia o en el pilar de datos, y me voy a referir brevemente a ella, que es la denominada Data Act, o norma o reglamento o directiva de datos. No sabemos todavía la forma jurídica que tendrá y que se presenta a finales de febrero. Esta Data Act, plato principal legislativo, si pudiéramos así hablar, de la estrategia de datos. El año pasado terminamos de negociar el reglamento de gobernanza de datos. Es una norma que esperamos que venga con la ambición suficiente. Es una norma fundamental. El dato, no voy a tampoco extenderme sobre esto, es un activo muy importante. Y la estrategia de la Comisión en este sentido parte de la idea de que en Europa se generan un gran conjunto de datos y esos datos deben ser aprovechados para el crecimiento de la economía europea. La Comisión Europea lo que quiere es que el dato circule, que el dato sea dúctil en ese sentido. Los sistemas sean interoperables, el dato sea portable, el dato se reutilice. Y el Data Act debe venir con medidas que faciliten esas prácticas. Sabemos que va a incluir normas sobre los datos cogenerados industrialmente, o sea, los datos industriales, perdón, cogenerados, sobre las bases de datos, posiblemente modifique la Database Directive, sobre la interoperabilidad de los sistemas, pero debería también la norma incluir disposiciones ambiciosas sobre la portabilidad. Y es más sobre la portabilidad en diferentes entornos, no solo en el entorno business to government, que seguramente va a incluir disposiciones, o B2C, o business to consumer, consumer to business, sino también B2B, business to business. Veremos a ver, como digo, cómo viene esa propuesta, pero desde luego España es partidaria de una propuesta ambiciosa. España, en general, desde el principio ha apoyado la estrategia de la Comisión porque considera que es una estrategia focalizada y una estrategia correcta en las medidas que adopta y, desde luego, como decía al principio, hemos apoyado también las propuestas normativas a las que me he referido en cuanto a su concepción inicial y en cuanto a su mejora ambiciosa. El DSA, el Reglamento de Inteligencia Artificial, el Reglamento de Identificación Electrónica, y también apoyaremos una Data Act ambiciosa. Estamos en un momento importante. Como digo, el mundo digital no espera y todas estas normas deben de conducir a generar un entorno en Europa más competitivo, más seguro, más transparente. Creo que estamos en el camino de lograrlo y que además estamos en el camino de lograrlo con los actores del mundo digital, de los que evidentemente IAB representa a un conjunto muy importante. Espero que esta pequeña charla comentando las novedades principales en este momento importante os haya interesado. Siento no poder estar allí para entrar en un debate, pero confío en que en próximas ocasiones pueda hacerlo. Muchas gracias.